Vamos a dar comienzo al webinar de soluciones de filtración para las torres de enfriamiento. Mi nombre es Pablo Ruiz, soy ingeniero industrial y trabajo como consultor de proyectos en Azud. Hoy seré el encargado de moderar este interesante webinar y voy a dar paso ahora a presentaros a nuestros dos ponentes de hoy. El primer ponente se llama Germán y es director de la empresa Carbotecnia. Él es ingeniero químico por la Universidad Iberoamericana, fue docente de materias de ingeniería durante 16 años y en 1987 fundó junto a su padre la primera planta de carbón de concha de coco. En 2003 fundó Carbotecnia, empresa líder en fabricación de carbones activados modificados químicamente, que absorben otros compuestos que no retienen los carbones activos convencionales. Su afán de crecimiento hizo que en 2004 Carbotecnia iniciara una andadura en la comercialización de equipos de tratamiento de agua, siendo actualmente distribuidores de la marca Azud en el occidente del país. Además, en 2019 han obtenido la certificación NSF para todos los carbones activos que fabrican. Nuestro segundo ponente, Daniel, es consultor de proyectos en Azud, licenciado en Química y Biología por la Universidad de Estrasburgo y lleva toda su vida profesional unido a la parte del tratamiento de agua. Ya fue como jefe de proyectos, posteriormente técnico comercial y ahora en Azud como consultor de proyectos. Es experto en equipos de filtración para aguas industriales. Y respecto a Azud, la empresa de Daniel y la empresa de aquí un servidor, es una empresa que innova en el uso eficiente del agua en el sector agrícola, municipal e industrial. Somos fabricantes de equipos de riego, equipos de filtración, como filtros de malla y filtros de discos, y plantas de tratamiento de agua. Nuestro conocimiento y cariño hacia el agua nos permite ofrecer soluciones centradas en otorgar un beneficio ambiental y económico a nuestros clientes. Y sin más dilación, doy paso a Germán y recuerdo, por favor, que las preguntas deben hacerse en el apartado de preguntas y respuestas, porque si las ponemos todas en el chat es muy complicado luego distinguir las preguntas. Así que si podéis, vamos a hacer las preguntas en la parte de abajo, en el icono que pone preguntas y respuestas. Muchas gracias y damos paso a Germán. Germán va a compartir la presentación. Perfecto. Germán, estás en mute. No te escuchamos. Muy bien. Ahora sí, perfecto. Ya, muy bien. ¿Ya me escuchan? Sí, perfectamente. Muy bien. Bueno, pues arrancamos entonces. Aquí tenemos las dos empresas, Azud y Carbotecnia. Ambas iniciamos en la década de los 80s, a finales de los 80s del siglo pasado. Y, Germán, disculpa, ¿te puedes introducir la cámara para que te veamos? a ver, un segundito. Estoy bloqueado, Pablo. A ver. En la parte de abajo donde el vídeo tienes que activar la cámara, abajo a la izquierda. Si no, si quieres puedes dejar de compartir, ponemos la cámara y volvemos a activar la presentación. Ahora, perfecto, Germán. Ahí estamos. Te vemos, te Perfecto. escuchamos y está la presentación. Muchas gracias. Continuamos. Muy bien. Perfecto. Bueno, entonces mencionaba, ambas empresas, Azud y Carbotecnia, iniciaron su vida en la década de los 80s del siglo pasado. Nosotros éramos Nobrac, pero luego la cerramos, la vendimos y abrimos Carbotecnia. Entonces, Carbotecnia, a final de cuentas, hereda todo ese conocimiento que se inició desde esa época. Trabajamos juntos porque compartimos valores, tanto valores éticos como nuestra creencia de que el conocimiento debe compartirse. Ambas empresas hacemos labores educativas con la comunidad en general y con nuestros clientes. Asimismo, nos gusta un abordaje técnico de aquello que hacemos. No vendemos por vender. Digamos que lo que nosotros ofrecemos al mercado
No lo ofrece, vamos a decir, Amazon, porque necesita ingenieros detrás, necesita técnicos que apoyen a la venta, a la aplicación de aquello que ofrecemos. Un segundito. No. Un segundo. Perfecto. Bueno, como lo muestra nuestro nombre, Carbotecnia, nuestra actividad principal es la fabricación y aplicación de carbón activado. Mencionaba Pablo que el año antepasado nos certificamos en NSF. Y bueno, pues es todo un mundo, el mundo del carbón activado. Es un mundo muy del tipo de la química. Sí, hay que saber de química porque los fenómenos de absorción así lo exigen. Y en la aplicación de los carbones activados, bueno, ofrecemos todo el soporte para instalarlos correctamente, para retrolavarlos cuando son camas de carbón activado granular. El retrolavado adecuado en el que se logra la expansión de cama es la parte fundamental en la operación de cualquier cama de carbón activado. Y por otro lado también requiere la desinfección. Por el hecho de que el carbón retiene materia orgánica, bueno, se vuelve una cama de crecimiento bacteriano y es necesario desinfectarlo. No en algunos casos, en el tratamiento terciario de algunas aguas residuales, en donde estas bacterias incluso pueden actuar positivamente. La bacteria degrada la materia orgánica retenida y vuelve a liberar los espacios, pero esto es para aguas residuales. Tenemos nuestra página con todo un centro de aprendizaje y en el que existen disponibles boletines que hablan de todo esto, ¿sí? De instalación, retrolavados, desinfección. Y bueno, al final de mi presentación viene mi correo electrónico. Si alguien requiere un boletín relacionado con todo esto, con mucho gusto se los podemos enviar. Mencionábamos también que en 2004 iniciamos también un área que es la venta de equipo de tratamiento de agua. Tenemos diversos proveedores y bueno, ASUD es uno de ellos y es el que motiva esta charla. Podemos ver ahí que vendemos medios granulares, tanques, válvulas automáticas, equipos de membrana y bueno, pues una serie de productos. Vendemos más de 5,000 productos que pueden encontrar en nuestra página. Es muy importante para nosotros un call center técnico formado por 15 químicos, químico-farmacobiólogos, ingenieros químicos, personal del área de la química que atienden al mercado. Nosotros estamos presentes mucho por internet. Hemos hecho mercadeo a través de las redes desde hace un poquito más de 20 años perdón, un poquito menos de 20 años, y entonces recibimos las llamadas todo el día. Podemos ver en la fotografía que ahora la sana distancia nos ha impuesto separar los lugares, entonces muchos de nuestros compañeros están trabajando desde su casa. Estas pues, son fotografías de hoy en la mañana. Así como el carbón activado requiere de mucha química para su comprensión y para su aplicación, lo demás, lo que es el tratamiento de agua, es más bien del ramo de la ingeniería química. La ingeniería química es más una ingeniería en procesos de separación. No es tanto la química, la parte importante como los procesos de separación. Y a eso es a lo que nos dedicamos. Entre los procesos de separación, por mucho, el más usado por el ser humano es la filtración. Filtrar en cualquier fluido, sea un líquido o un gas, consiste en retener una partícula sólida. Ese es lo fundamental, retener un sólido. Claro, el sólido se puede ir haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño. Hay un punto, hay un límite en el que pasa a ser sólido disuelto. Los límites son imposibles de definir, solamente se pueden señalar. Entonces, por ejemplo, para el Standard Methods se le llama sólido a aquellas partículas que son más grandes de 1.5 micrones, ¿sí? O micrómetros o micras, que es lo mismo, ¿sí? Es para el Standard Methods, lo que sea mayor a este tamaño le llama sólidos.
Y hay otros organismos y hay otros grupos humanos que definen al sólido de manera diferente. Pero bueno, vamos a acogernos a esta definición del Standard Methods. Sólido suspendido es el que se va a retener únicamente en un medio filtrante con aberturas de 1.5 micras hacia arriba. Bueno, mencionaba que filtrar es por muchísimo el proceso de separación más usado por el ser humano. Y por supuesto, pues nosotros lo incluimos y es algo de lo que nos une a ASUF. El segundo método de separación más usado por el ser humano es el carbón activado. No es un filtro, a veces se le llama filtro, no, está mal dicho. El carbón activado es un adsorbente, ¿sí? Adsorbente de adherir. Adhiere en sus paredes moléculas disueltas, que están disueltas en el líquido o en el gas o en el fluido que lo rodea, y el carbón muestra preferencia por algunas de estas moléculas. Las atrae, las fija a sus paredes de manera reversible, las fija a sus paredes, y entonces, si esta molécula que se retuvo era un líquido, estaba disuelta en un líquido, bueno, pasa a ser un sólido, porque ya no está fluyendo, está pegada a la pared del carbón y entonces ya solo vibra, ya no se mueve. Y lo mismo si era un gas, vamos a decir, tenemos gasolina en aire, y pasamos este aire a través de carbón activado, el carbón va a mostrar preferencia por las moléculas orgánicas, en este caso la gasolina, la va a fijar a las paredes. Entonces va a convertir la gasolina en un sólido y va a desprender energía, ¿cuál? Pues la misma energía que se habría desprendido si hubiéramos pasado la gasolina de estado gas a estado sólido. Y bueno, pues esto, la absorción en carbón activado, es también por mucho el segundo método de separación más usado por el ser humano. Y el tercero, que no existía hace 30 años, prácticamente era inexistente, apenas empezaba en el mundo, es los métodos de separación por membranas. Ósmosis inversa, nanofiltración, ultrafiltración, microfiltración. No existían y es la gran novedad en la ingeniería química, ¿sí? La separación por membranas y bueno, ofrecemos nosotros todas estas alternativas. Y aquí vemos los típicos métodos de separación. Hemos oído de destilación, extracción, absorción. Absorción con B de banco es en un líquido, desorción o stripping, flasheo. Bueno, eran los típicos métodos de separación más utilizados. Se utilizan mucho menos en frecuencia que las membranas. Entonces, repito, el método más usado es filtración, el segundo, absorción en carbón activado, el tercero, separación por membrana, y luego vienen todos los demás. Muy bien, y bueno, pues empezamos a entrar cuando uno de nuestros compañeros del call center técnico recibe alguna comunicación, una llamada de un cliente o prospecto. Nosotros no aplicamos una hoja, un cuestionario como se solía o se suele hacer en algunas empresas, en donde el cliente pues debe llenar una serie de, responder una serie de preguntas. Y no lo hacemos así porque esos cuestionarios muchas veces, si te plantean 20 preguntas, a lo mejor 10 son las que te aplican a ti. Entonces, perdón, si se fijan, dice preguntas técnicas que debemos hacernos nosotros, nos lo hacemos nosotros cuando estamos atendiendo al cliente. Le vamos haciendo preguntas como lo hace un médico, lo mismo que hace un médico, y vamos a buscar un diagnóstico con el mínimo número de preguntas. Toda esta lista también está disponible, se las puedo compartir a aquellos de ustedes que también se dedican a atender a clientes, que son intermediarios. Y bueno, pues hay que preguntar sobre el origen del agua, de dónde proviene, qué tiene, cuál es el problema. Aquí vemos una serie de preguntas, análisis cuando los hay, no siempre los hay. Muchas veces pues inferimos qué tiene el agua por su fuente, si es un lago, si es un río, si es un pozo. En segundo lugar, el destino del agua, para qué se quiere, si hay que cumplir con alguna especificación, ¿sí? O a veces no es una especificación, simplemente es una característica que el cliente te describe en un lenguaje coloquial. Es importante, el cliente te dice, quiero que el agua no huela o quiero que no tenga sabor, ¿sí? O a veces no tiene análisis, pero te dice, oye, mi agua está incrustando las tuberías o está incrustando los calentadores, y entonces esto hay que irlo leyendo nosotros. Por supuesto, muchas veces requeriremos un análisis, pero hay que acompañar al cliente, hay que ir de la mano con él. El cliente hay que recordar que no siempre es técnico.
En tercer lugar, el volumen de agua. Fíjense, si tú tienes la misma agua de procedencia tienes el mismo destino, no es lo mismo un equipo para tratar 10 litros que para tratar 10 millones de litros. Cambia completamente el equipo, la tecnología. Entonces, importantísimo el volumen de agua. Y no solamente el volumen, si se va a requerir esto de manera continua o si va a ser fluctuante, ¿sí? De manera intermitente o no. En este punto es muy importante saber si se cuenta con tanques. Cuando contamos con un tanque, por ejemplo, un tanque para el producto y estamos tratando agua, bueno, pues podemos poner un equipo más pequeñito, lo vamos vertiendo sobre ese tanque y luego de ese tanque a lo mejor si hay un consumo pico, pues de ese tanque sale todo el agua, pero podemos poner un equipo pequeñito. Cuando no se tienen tanques, en cambio, tenemos que poner el equipo de tratamiento que me dé el flujo instantáneo máximo requerido en un momento dado. Entonces, la presencia de tanques, cisternas o la posibilidad de instalarlas es importantísimo para el correcto diseño de cualquier equipo de tratamiento. Bueno, ahí está, mencionábamos horarios de máxima demanda, hay que calcular el flujo máximo instantáneo. En el punto 6, datos sobre el sistema de bombeo, importantísimo. ¿Cómo llega el agua al punto en donde nos están pidiendo que la tratemos? ¿Ya hay una bomba? ¿Qué hace arrancar esa bomba? ¿Qué presión me da esa bomba? ¿Contamos con la curva de la bomba? Importantísimo contar con las curvas de las bombas, para saber en dónde iniciamos nosotros. En el caso de Carbotecnia también ofrecemos bombas, ASUR también lo hacen, nosotros también. Muchas veces, bueno, pues nos piden desde la instalación de la bomba en el punto donde vamos a tomar el agua. Y finalmente, datos sobre el espacio y los servicios disponibles, saber si hay drenaje, saber si hay alguna limitación en el espacio. Bueno, todo esto necesitamos hacer en Carbotecnia para recabar la información adecuada y hacerla llegar, en este caso, a ASUR. No he mencionado que además de dedicarnos a procesos de separación, también aplicamos procesos de desinfección. Aquí vemos ozono para tratar líquido o aire, luz ultravioleta, también bombas dosificadoras que pueden dosificar hipoclorito de sodio o también que pueden generar con una mezcla de clorito de sodio y de ácido clorhídrico, dióxido de cloro, que es un gran desinfectante, que por cierto es el único desinfectante oxidante que funciona para desinfectar carbón activado. Si ustedes al carbón activado, porque acuérdense, como decía, como el carbón retiene materia orgánica, en muy poco tiempo empieza a generar microorganismos que viven de esta materia orgánica. Si ustedes aplican hipoclorito de sodio, ozono, peróxido de hidrógeno, es decir, el agua oxigenada, permanganato de potasio, estos van a reaccionar rapidísimo al contacto con el carbón y no van a llevar a cabo la desinfección. El dióxido de cloro sí lo hace, es el único desinfectante oxidante que lo hace. Hay otros métodos por cambios de pH, por aplicación de vapor de agua cuando todos los elementos son metálicos, tanques metálicos, interiores metálicos, y bueno, pues también, si alguno de ustedes tiene interés en cualquiera de estos métodos de desinfección, de carbón activado o de los otros equipos que conforman un tren de tratamiento de agua, están disponibles con mucho gusto. Bueno, y aquí vemos en esta transparencia el tipo de partículas que puede retener las membranas y los medios filtrantes, los medios granulares. Podemos observar que hay medios granulares que retengan de 1 micra hacia arriba. En ASUR, veremos más adelante, los filtros de discos los fabrican para retener entre 5 y 400 micras, entonces estamos en esa área, en donde ASUR ha sustituido con mucha eficiencia y con mucho éxito filtros de lecho profundo, ¿sí? Con ahorro de energía, con mucho ahorro de agua y bueno, pues eso nos hizo muy, muy interesante el trabajo en conjunto con ASUR. Cuando un cliente requiere filtración, muchas veces es lo único que requiere, nada más requiere filtrar. Y claro, hay veces que hay que poner varios filtros en serie porque quizá requiere llegar a un grado de filtración de partículas muy, muy pequeñas
Entonces, no siempre logramos esto con un solo paso. A veces en un primer paso retenemos las más grandes, en otros las más pequeñas y así, hasta llegar al grado de abertura del filtro necesario para cumplir con la especificación o los requerimientos del cliente. En otros casos es un pretratamiento, o sea, es el primer paso de todo un tren. Y aquí pasa algo muy interesante. Se suele despreciar el paso de filtración. Como más adelante vendrá suavización, eliminación de fierro y manganeso por oxidación y precipitación, membranas de ultrafiltración, ósmosis inversa, etcétera, etcétera, es muy frecuente que la filtración se desprecie cuando se hace así. Y no hay que olvidar, la prefiltración en un tren de tratamiento son los cimientos de nuestra construcción. Si no ponemos cimientos, imagínense una casa sin cimientos. O sea, va a tener 1000 problemas. En Carbotecnia le hacemos mucho caso a este paso. Y no porque a los otros no, pero consideramos que aquí inicia el éxito o el fracaso del proyecto. Y finalmente, pues también muchas veces la filtración, al contrario, va al final, ¿sí? Es decir, se hizo una serie de tratamientos y al final requiere un grado muy fino de filtración que en México llamamos pulido abrillantado. Por ejemplo, una bebida, un tequila, un mezcal. Hay que hacer un muy buen filtrado al final para lograr eliminar todas estas partículas que de alguna manera quitaban brillantez al producto o transparencia al producto. Entonces, es una filtración muy fina con la que logramos este abrillantado. Mencionaba que nos es muy importante la filtración. Miren, los medios granulares típicos, arena, antracita, zeolita, muchas veces, y pasa en especial en México y en países como el nuestro, en donde la técnica a veces no se le hace tanto caso, estos medios muchas veces no cumplen con una especificación. Un medio granular no solamente debe especificarse por el rango de tamaño de partícula. Por ejemplo, arena 10 por 20, es decir, que pasa la malla 10 y que es retenida en la malla 20. No, para que funcione bien hay que especificar un tamaño efectivo de partícula y un coeficiente de uniformidad. ¿Qué pasaba? Que aquí en México nos encontrábamos que las arenas, si decía 10 por 20, a lo mejor era 16 por 35, o una 20 por 30, pues en realidad era 14 por 24. Nos hemos dado la tarea de seleccionar o modificar los medios granulares de tal manera que cumplan con una especificación. Y también cualquiera de ustedes que tenga interés en saber qué es eso de coeficiente de uniformidad, tamaño efectivo de partícula, por supuesto también está disponible en nuestro centro de aprendizaje o se los podemos enviar. Filtros de cartucho. El de la izquierda es un filtro de profundidad, si es un poliespum, el fluido fluye hacia el centro, concéntricamente del exterior al interior, y las partículas van quedando en el filtro, ¿sí? Se van metiendo, las más grandes quedan afuera, las medianas entran un poquito más y las más pequeñitas llegan hasta el fondo. Y en el centro se recolecta ya el fluido filtrado. Esto se llama un filtro de profundidad. Y el de la derecha, que es un plisado, no, es como, bueno, es un elemento que retiene todas las partículas que va a retener en la superficie. Los filtros de superficie, como el de la derecha, tienen la característica que se pueden limpiar algunas veces, ¿sí? Con un chorro de agua se limpia, se quitan esas partículas y se puede volver a usar. No así los filtros de profundidad. Un filtro de medio granular, como el que vimos, el tanque anterior, es un filtro de profundidad, porque las partículas van quedando a lo largo de la profundidad del lecho. Bueno, entonces ahí tenemos filtros de cartucho, que también nos hemos especializado en ellos y ahorita van a ver por qué. Entre los filtros de cartucho, hay unos que se llaman filtros absolutos, como estos que vemos en la fotografía. Un filtro absoluto, en este sí hay una especie de consenso en la definición. Cuando tú compras un filtro absoluto, vamos a decir de 5 micras, hay como un acuerdo internacional de que debe retener, de cada 1000 partículas mayores a 5 micras, debe retener 999.
Eso es un filtro absoluto. Deja pasar una de cada 1000 partículas. Es decir, deja pasar solo el 0,1% de las partículas mayores al tamaño nominal especificado, ¿sí? Y en eso sí hay un consenso. Pero en los filtros nominales, los típicos, los que no son absolutos, hay una diferencia enorme entre uno y otro fabricante. Por ejemplo, vean ustedes el poliespum de la izquierda. Algunos fabricantes pues obtienen este elemento filtrante y todo tiene la misma densidad. Pero hay otros que son más refinados en donde la parte más central, más hacia adentro, es más cerrada y la parte de la periferia es más abierta. Y entonces estos tienen mayor capacidad porque son los que retienen las partículas grandes en la parte exterior. Pero no hay un consenso, no hay una norma. Cada fabricante tiene distintas eficiencias y entonces hay ciertos filtros que te funcionan en las mismas condiciones 3 días y el otro te funciona 30 días. Y se publican unas gráficas de eficiencia. Fíjense, si ustedes compran un filtro de cartucho, como decíamos, 5 micras, hay un fabricante que solamente va a retener el 30% mayor a 5 micras. El otro va a retener el 50, el otro el 70 y el otro el 80. La máxima retención que hemos visto es 80%, los de muy buena calidad. Pero hay unos de muy, muy baja calidad. Y esto explica que en el mercado los filtros de cartucho tengan precios tan diferentes. O sea, el mismo filtro del mismo tamaño, el mismo cartucho te puede costar 15 pesos o te puede costar, y estamos hablando de nominales, no absolutos. Los absolutos son mucho más costosos. En los nominales uno te puede costar 15 pesos y el otro te puede costar 200 pesos. ¿Por qué? Porque hay muy distintas eficiencias. Esta se la robé a la presentación de ASUS, la van a ver dentro de un rato. Fíjense, es para sus filtros de discos, es la eficiencia de retención que tienen en este de 100 micras. Es increíblemente buena. Fíjense, desde 30 micras ya tiene más de 80% de eficiencia. La verdad es que es una empresa buenísima. A nosotros nos encanta la técnica de ASUS. Y bueno, también filtros de bolsas, que también hay de bolsas a bolsas, hay con mejor y con no tan buena especificación y en distintos precios. Y bueno, mi presentación, el objetivo fue hacerla rápida, porque pues el tema fundamental es lo que nos va a presentar Daniel en este momento, pero sí que quería mencionar algo. Aunque la filtración es el proceso de separación más antiguo, el más usado por el ser humano, sí permite la innovación y aquí tenemos una empresa, ASUS, que ha innovado y que hoy estos filtros por ejemplo, de discos han sustituido muy bien a los filtros de lecho profundo con ahorros ahorros de energía, con ahorro de agua, lo cual pues es muy bienvenido en este mundo en el que hoy necesitamos ahorrar agua. Y ya verán más adelante que hacemos una muy buena combinación en donde podemos poner un filtro de ASUS, carbón activado para quitar los compuestos orgánicos o los oxidantes disueltos en el agua, y después membranas de ultrafiltración. Y bueno, pues ya eso lo podrán ver más adelante. Agradezco su tiempo y su atención. Muchas Ahí, gracias, Germán. ahí está mi correo por si cualquiera quiere escribir. Gracias, Pablo. Pues muy interesante, la verdad que me quedo con un par de cosas, unos datos que desconocía, la verdad, por mucho tiempo que llevo en el campo del agua, es el tema que los lechos absorbentes se emplean más que la separación por membranas. Sabía que los primeros eran los de filtración, pero pensaba que la separación por membranas estaba después. No, por mucho, fíjate, el carbón activado es un commodity, es decir, Claro. es una materia prima fundamental para el ser humano y prácticamente no hay empresa que no use carbón activado. En España hemos trabajado 8 años, ahí abrimos una distribuidora en el 95 y estuvimos por toda España viajando, dando cursos y dando charlas. No hay una empresa que no utilice carbón activado, en mayores o menores cantidades. Sí, es cierto, la verdad que he visto así. Y luego la otra parte que no conocía era lo de los filtros de cartucho, que hay rendimientos tan variables dependiendo del fabricante. Yo pensaba que más o menos habría que moverse en el mismo rango, pero veo que, bueno, que aquí cualquiera se puede hacer fabricante y pasar el 20% de partículas en un filtro de 5 micras, claro.
Sí, a veces le preguntamos al cliente, ¿quieres un filtro o quieres algo que tranquilice tus emociones? Algo Claro, que sí que parece filtro. así es. Y si es que tranquilice, pues nada, pues está claro que no es un filtro. Sí. De acuerdo, muchas gracias de nuevo, Germán. Y vamos a dar paso al siguiente ponente, a mi compañero Daniel Orozco, que nos va a introducir un poquito sobre la tecnología de Azud enfocado a torres de enfriamiento. Así es, Pablo, muchísimas gracias. Gracias, Germán, por tu participación, te agradezco mucho. Bueno, entonces voy a pasar a presentarles mi pantalla. ¿Ya se ve bien? Perfectamente, sí. Muy bien, Pablo. Pues entonces Gracias, Daniel. voy a comenzar, te agradezco muchísimo. Pues, como ya le agradecía a Germán, agradecerles a todos ustedes también por estar aquí el día de hoy. En ASUD, además de enfocarnos en el tema de filtración, podemos apoyarles en todos los temas de tratamiento de agua. Y el día de hoy nos vamos a enfocar sobre todo en el tema de la filtración por discos para los sistemas de refrigeración en los procesos industriales, ¿sale? Para las torres de enfriamiento. Primero que nada vamos a platicar de las problemáticas que tenemos la industria el día a día para el tema del agua de refrigeración y de los circuitos de recirculación de agua en las torres de enfriamiento. El primer reto que tenemos son los sólidos en suspensión generados tanto por el ambiente exterior como por las incrustaciones en el agua. Como bien saben, en nuestro país y también por todos lados, en España es un tema parecido, el agua contiene sales disueltas, mismas que al estar en contacto con las superficies de calor de los circuitos de refrigeración, pues logran esa precipitación, se van acumulando, se precipitan y forman estas incrustaciones. Por ende, una incrustación que se pueda desprender, como la que ven en la imagen, puede generar mucho el problema de sólido en suspensión en el agua de la torre y generar problemas posteriores, ¿no? Como lo pueden ser la corrosión, el desarrollo biológico, etc. Esto habla de que sin una buena filtración, este es un tipo de reto el que van a tener ustedes al día de con sus torres de enfriamiento. Como lo mencionaba, si ustedes tienen un problema de incrustaciones, probablemente tengan un problema de corrosión. Es el famoso triángulo amoroso, le llamo yo, del tratamiento del agua. Las incrustaciones te dan a la corrosión al desarrollo biológico y etcétera, etcétera. Es un triángulo que se respeta muy bien. Como lo ven en la imagen, la corrosión en este caso está depositada en la parte inferior del bacín de la torre y es algo que suele suceder casi siempre, ¿no? En los temas de refrigeración. Si ustedes tienen los sólidos, se va a dar esta propensidad, se van a ser propensos al desarrollo de la corrosión, sobre todo también en las superficies metálicas que tiene el circuito. Y como lo mencionaba, en este triángulo tenemos también el desarrollo biológico. El desarrollo biológico puede ser cualquier tipo de microorganismo, ¿no? Una alga, alguna bacteria, algún protozoario, cualquier tipo de desarrollo microbiológico que te pueda generar también la parte de la incrustación de la corrosión en la superficie metálica de la torre. Todos estos problemas tienen un común denominador, que es la solución, ¿no? Y esta solución se las vamos a presentar ahorita en unas diapositivas posteriores, pero se quita con filtración, ¿vale? Y, bueno, platicando de los retos anteriores, uno de los más comunes también, por ejemplo, en cualquier circuito de refrigeración, es los lodos sedimentables. Estos se generan, como lo ven en la foto, en la parte inferior del vaso de la torre y traen muchísimos problemas de mantenimiento, al igual que los pasados, ¿no? De un sólido en suspensión te puede hacer un taponamiento, el lodo sedimentable te puede taponar todas las boquillas del sistema de recirculación, obligando al usuario, obviamente, a hacer paradas por mantenimiento y a que su línea de producción pues no esté todo el tiempo funcionando. Esto pues se traduce tanto en costos de operación como también en costos de mantenimiento. Y por último, el último reto que tenemos aquí para presentarles es el tema de la purga. En el conocimiento de filtración que nosotros tenemos, sabemos que no nada más existe un método de filtración para cualquier tipo de aplicación, ¿sale? Y sobre todo en el tema de las torres de refrigeración. Imagínense que tu solución, la que escojan, tira más agua de contralavado
que tú tiras agua de tu purga de la torre. Es una solución que en sí pues no te está apoyando, porque lo que buscamos siempre es una mayor eficiencia de agua al momento de realizar los contralavados de los sistemas de filtrado. Nosotros en ASUD hemos desarrollado una tecnología, se las voy a presentar después de esta diapositiva, que les va a permitir tener esta solución como tal. En resumen, con los retos que les acabo de presentar, de los sólidos en suspensión y de las incrustaciones, de la corrosión, del desarrollo biológico, de los lodos sedimentables y de la purga, si ustedes instalan una solución de filtración correcta, van a tener un aumento de la eficiencia energética, ya que el desarrollo de biofilms, en el caso del tema del desarrollo microbiológico, si ustedes tienen un biofilm en cualquiera de sus superficies de intercambio de calor, ese intercambio de calor va a ser reducido considerablemente, porque el biofilm no intercambia calor de la misma manera que un metal. Entonces ahí tienes una pérdida de eficiencia energética. También en el tema, por ejemplo, de los lodos sedimentables, si tienes buquillas tapadas en tu circuito de recirculación, vas a tener un aumento en tu paro por mantenimiento. Si tienes una buena solución, en este caso, vas a reducir todos tus paros no planeados en términos de tu circuito de refrigeración y aumentar por ende también la eficiencia. Y por último, mencionarles que tenemos una reducción aproximadamente del 25%, esto es algo que tenemos calculado en la mayoría de nuestros casos de éxito, del 25% en el consumo de químicos para el tratamiento del agua de las torres de refrigeración. ¿Vale? Les platicaba hace rato de la tecnología disponible. Germán me hizo favor en la presentación pasada de introducirles y de platicarles que hay diferentes tipos de filtración y sobre todo que la filtración es el medio más utilizado, ¿no?, para la separación. Nosotros en ASUD utilizamos varias tecnologías para este tema de la filtración, de las cuales están la filtración de malla, la filtración de por lechos, los separados centrífugos, y por último la filtración de discos o anillas. Esta última es en la que nos vamos a concentrar a partir de ahorita. Ya vimos aparte de todos los retos que tenemos en las torres. Ahora vamos a explicar cómo la filtración de discos, en este caso específico de la aplicación para las torres de refrigeración, es una mejor solución que las mencionadas aquí con ustedes. Primero que nada, para entenderlo, tenemos que saber lo que es un filtro de discos, ¿vale? En este caso, en esta diapositiva, yo les presento en un resumen rápido de qué va un filtro de discos, de qué se compone. Primero que nada, el sistema tiene colectores de entrada y salida y drenaje. Segundo, tenemos los elementos filtrantes que se componen de la base del filtro con su deflector antitaponamiento o anticolmatación, que es el Azudelix. Este es un tema patentado por nosotros. El medio filtrante, que en este caso son los discos que les comento. El cuerpo, la carcasa también, la abrazadera de seguridad. Y en el caso del sistema de filtración de discos asistido por aire, incluye el calderín para la limpieza asistida por aire. Es en donde en la parte superior se va a conectar la línea neumática y es en donde se le va a surtir al equipo de aire comprimido para realizar esta limpieza enérgica que se realiza dentro del elemento filtrante entre agua y aire, con agua y aire. Gracias a esta tecnología tenemos un mínimo de mantenimiento. ¿Por qué? Porque los filtros no se van a atascar. Con la limpieza asistida por aire aseguramos un 100% de la recuperación del elemento filtrante, lo que evita que el personal de mantenimiento vaya y tenga que abrir el filtro y parar la línea. También tenemos un aumento de la vida útil ya de todos los elementos sensibles de la torre, ya que como lo mencionamos anteriormente, todas esas problemáticas las vamos a eliminar al momento de filtrar el agua. Vamos a tener, por ende, una mejor vida útil de cualquier componente de la torre y, como lo mencionaba anteriormente, también la reducción en la parte del coste de mantenimiento del agua de la torre. Y por último, todas las ventajas sería el mínimo de consumo energético. Este sistema no consume casi nada de energía, solamente necesita energía para el accionamiento de las válvulas de contralavado y pues la energía que se necesite para la producción del aire, de la línea neumática, ¿no?, del aire comprimido para la parte de la limpieza. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, les quisiera mencionar la parte del ahorro de agua.
es algo muy sustancial porque en un sistema asistido por aire únicamente se requieren 10 litros de agua por elemento filtrante. En este caso, en esta imagen hay 3 elementos filtrantes. Por ende, cada vez que se requiera hacer un retrolavado de este sistema, únicamente van a gastar 30 litros de agua, ¿vale? Lo cual es una cantidad muy baja comparada tal vez con otras tecnologías como lo podrían ser tal vez un filtro de lecho profundo o algún filtro por malla. En fin, como resumen, los equipos de Azud te van a ofrecer un menor consumo de agua, lo que les comentaba. Con los poco consumo de agua que tenemos por elemento filtrante, aseguramos que en un circuito de refrigeración, el agua de limpieza de este sistema de filtrado sea mucho menor al agua de purga de la torre por términos de conductividad. Otro de los temas es la fabricación de nuestros equipos en plástico. No genera ninguna corrosión en el sistema en su totalidad, lo cual te alarga la vida útil del sistema de filtrado y de la solución que están adquiriendo. Y tenemos la posibilidad de adaptarnos a los cambios, ya que si en algún momento tenemos un aumento de sólidos, se puede poner alguna batería, es muy modular, se puede poner una batería en paralelo, se pueden hacer cambio del grado de filtrado de los discos y mejorar así la filtración en el caso de que tengan algún cambio, ya sea en el origen del agua o una mayor contaminación del ambiente. En esta gráfica que nos hizo favor de presentar Germán en su presentación hace unos minutos, lo que es importante concluir de la misma son las siguientes cosas. Primero que nada, en este caso estamos hablando de la eficiencia de retención de las partículas de un filtro de Azud en un grado de filtración de 100 micrones. Lo mencionó hace rato Germán. Nosotros en este tipo de tecnología les vamos a manejar un espectro de filtrado que va desde las 5 micras hasta las 400 micras para el tema de filtración de discos. Por ende, en este caso nos vamos a concentrar en el disco de 100 micras. Como lo ven en la gráfica, tenemos una retención del 100% de las partículas en 100 micras y esta va a ir bajando hasta un 80% de partículas retenidas de un tamaño de 30 micras. Esto se explica porque, y me voy a ir a la imagen donde se ve el sistema de filtrado. Cuando el agua está pasando, como en esta pequeña imagen, con los sólidos en suspensión a través de los discos compactados, va a ir acumulando en las aberturas que están entre los discos sólidos de 100 micrones, que es el grado de filtrado al cual estamos seleccionados. Esto va a generar, como es una filtración en profundidad, que ese mismo canal retenga por ende después partículas de un grado de filtrado menor. Es por ello que, como lo observan en esta gráfica, inclusive partículas de 20 micrones tenemos una retención menor, pero una retención aún del 20% de las mismas. Esto se explica, por ejemplo, en estas imágenes que les conseguí de una de las aplicaciones que tenemos aquí en el país. Primero que la primera imagen es una muestra de agua que tomamos del agua del circuito de recirculación. Y la segunda imagen que tienen es la muestra que tomamos 2 días después de la instalación del filtro. Como lo pueden ver, pues el agua se ha aclarado muchísimo, ya que removimos todos los sólidos en suspensión. Y la última imagen que les puse fue la imagen del contralavado. Al momento de realizar el contralavado del filtro, como les digo, nada más tira 10 litros de agua por el elemento de filtrado. En el agua de drenaje, toda la cantidad de sólidos suspendidos que retuvimos al momento de estar realizando la etapa de filtrado. También me gustaría platicarles no únicamente sobre el tema de la filtración, sino también qué tipo de soluciones podemos ofrecer como Azud y como Carbotecnia en conjunto. En este caso, una de ellas, y para mi gusto una de las más interesantes como solución para la industria, ya que es una solución completamente integral, ustedes lo único que tienen que hacer es instalar el sistema y echarlo a andar para poder obtener resultados de ya. ¿Por qué lo llamo de esta manera? Porque es una solución integral que es plug and play. ¿Qué significa? Que ustedes solamente van a recibir el equipo, conectamos entrada, conectamos la salida, conectamos el drenaje y la luz eléctrica y se puede echar a andar el sistema. Este tipo de soluciones consisten de un skid integrado y de un equipo de filtrado. Ese equipo de filtrado puede ser cualquiera de las
presentando es la tecnología de discos integrada con el skid, ¿sale? ¿Qué contiene el skid en este caso? Contiene el tablero de automatización y eléctrico. Contiene también la bomba de alimentación, de válvulas y de conexiones para poder operar correctamente el sistema junto con el filtro. Y a este skid se le tiene que agregar el sistema de filtrado. Como lo ven en este caso, es un sistema de filtración de discos. En el rango de filtración, como se los mencioné anteriormente, para este tipo de filtrado manejamos desde las 5 hasta las 400 micras. Y como se los menciono, esta es una solución completamente hecha a la medida para que sea nada más descargada y la puedan poner a instalar directamente en su circuito y empezar a obtener los beneficios que les mencioné. Ahora, si bien platicamos ya de las problemáticas, platicamos de cómo se pueden solucionar con los diferentes tipos de sistemas de filtrado y sobre todo con los discos asistidos por aire, ahora vamos a platicar sobre los tipos de instalación de estas soluciones, cómo y dónde se deben de instalar, ya sea relacionado con la aplicación o con simplemente con el problema que se tenga de base en ese circuito de refrigeración. Para ello, nosotros hicimos esta diapositiva en donde les explicamos rápidamente, con una torre de enfriamiento, los tres tipos de instalación que tenemos para el sistema de filtración. El primer tipo de instalación es en flujo completo. El 100% del caudal instantáneo del circuito de refrigeración y asegurar la eliminación del 100% de los sólidos en suspensión. El único contra que tiene esta instalación es que el sistema que se tiene que especificar para este tipo de instalación es un sistema de filtración más robusto, más grande, para poder cumplir con el caudal instantáneo que se tiene en el circuito de recirculación y de refrigeración. Si lo vemos a diferencia con el circuito con instalación de tipo flujo lateral, en el cual solamente se va a filtrar, con el cual solamente vamos a filtrar del 5 al 10% del caudal total, vamos a eliminar. Daniel, parece que lo hemos perdido. Vamos a esperar un segundo. Daniel, se le ha cortado. Vamos a ver lo que ocurre. Estaba hablando de una parte muy interesante que es la instalación en la torre y las tres posibilidades que hay de instalar el equipo. Vamos a ver si puede reincorporarse. Hola, Daniel. Hola, Se tuve cortó. problemas al parecer, ¿no? Sí, Me sacó ¿hay algún al problema parecer. con el wifi? Listo, ¿ya me ven? Ya estoy otra vez allí. Sí. Daniel, Sí, ahora no aquí te... estoy. Sí, Aquí estoy. te Ah, escuchamos un perfecto. poquito mejor. Y ¿Me a ver escuchan si mejor? se soluciona el problema. Sí, Perfecto. Bien. Cualquier cosa, Pablo, me lo dices, por favor, sí, para no te hacer preocupes. alguna pausa o cambiar algo. Como les mencionaba, en el flujo lateral, voy a repetir esa parte rápidamente. En el flujo lateral, a diferencia del flujo completo, se va a tratar únicamente del 5 al 10% del caudal instantáneo y vamos a asegurar una remoción del 92 al 93% de los sólidos en suspensión. ¿Qué diferencia tenemos respecto al flujo completo? Que el equipo seleccionado va a ser un equipo de menor tamaño, el circuito de producción como tal, ¿vale? Y por último, el tercer tipo de instalación que nosotros manejamos sería la limpieza del vaso. En este caso también, una de las ventajas respecto al flujo completo sería que el sistema seleccionado sería aún menor en tamaño. También otra de las ventajas es que es independiente del circuito de producción. Sin embargo, en este caso, es más relacionado con el tipo de problemática o de reto que se tenga inicialmente, en qué tipo de... Para limpieza del vaso. Si tenemos una problemática con una torre con muchos lodos sedimentables, que tenga un problema real de lodos,
mi recomendación sería utilizar un sistema de filtración en limpieza del vaso. Esto ya que ese tipo de instalación lo que hace es succionar los sólidos de la parte más baja del vaso, pudiendo asegurar así la eliminación de los lodos o de la misma corrosión que se va hasta el fondo. Se succiona y se va filtrando ese volumen del vaso un cierto número de veces al día. Por ende, eliminamos así este tipo de problemas. Que en el caso del flujo lateral, por ejemplo, no sería lo mismo para eliminar los lodos sedimentales. ¿Sale? Con este tipo de instalaciones vamos a asegurar la calidad del agua, vamos a mejorarla rotundamente para los que tengan un problema de corrosión, de sedimentación o inclusive de desarrollo microbiológico. Vamos a reducir sus paradas de mantenimiento, ya que el sistema va a eliminar todos estos problemas de su línea y van a estar teniendo que hacer menos paradas por los mismos. Y al final una reducción del consumo energético, ya que pues, van a tener una mayor eficiencia de transferencia de calor. Pablo, preguntarte, ¿sí se me escucha o tuve otra vez problemas? Se escucha, se corta a veces un poquito, pero de momento se escucha bien. A ver, dame un segundito. Listo, no sé si me escuchan mejor. De momento no se corta, o sea que bien. Perfecto, perfecto. Y bien, como se los mencionaba, bueno, anteriormente ya terminamos la parte de los tipos de instalación. A ver un poquito de los casos de éxito que hemos tenido aquí en el país, sobre todo. En México tenemos un sinfín de casos de éxito alrededor del mundo. A su vez, una empresa internacional que trabaja en los 5 continentes y es que tenemos esto ya muy, muy bien digerido e instalado en muchísimas partes del mundo. En resumen, ¿estoy volviendo a tener problemas de conexión o sí me escuchan? Sí, te escuchamos, Vale. Daniel. En Si resumen, continúan los problemas, lo que puedes hacer es a lo mejor quitar la cámara, si es la única sí, opción, la voy a quitar desde a ahorita ver para ya. si conseguimos una mejor conexión. Listo, Vale. listo, creo que ya la quité, perfecto. Como les comentaba, nosotros tenemos pues más de 40 años de experiencia en este caso, no nada más en el tema de la filtración, sino en la filtración y tratamiento de agua. Para esta aplicación es desde el principio. Somos una empresa que se dedica a ver todo el tema de la sostenibilidad. Como lo ven en el equipo, es un sistema que tiene un diseño modular, se puede ampliar muy sencillamente. Les ofrecemos una mayor vida útil, ya que los sistemas están fabricados en plástico, lo que evita la corrosión de los mismos. Una digitalización, si bien los sistemas pueden venir con unidades de control digitales, siempre van a ser automáticos, puedes tener un PLC o una unidad de control un poco más sencilla, y además de poderles dar soporte en cualquier parte del mundo. Como se los mencionaba, ahora vamos a concluir con los casos de éxito que hemos tenido en nuestro país, aquí en México. El primero que me gustaría platicarles es este caso de éxito de una industria de cable de acero. El problema que tenían ellos aquí era una acumulación de rebaba del mismo cable de acero, del recubrimiento plástico de la fabricación de los cables, y también un problema con los sólidos en suspensión del agua de aporte del pozo. Esto ya que ellos no contaban con un sistema de filtrado previo a la torre, entonces el agua del pozo la enviaban directamente así a su circuito de refrigeración y a los servicios. ¿Cuál fue la solución propuesta por Azur? Propusimos un sistema que está instalado en flujo lateral o side stream por su nombre en inglés. Es un sistema que se instaló con una bomba, una unidad de control y un sistema de 2 elementos para tratar 22 metros cúbicos hora a un grado de filtrado de 100 micras. Lo que estamos haciendo es tratar el 10% del caudal total del circuito de refrigeración completo. Le estamos metiendo este sistema de filtración y removiendo, como se los mencionaba, la rebaba de acero y el recubrimiento plástico que se derivan del proceso de fabricación del mismo cable de acero para esta industria. ¿Qué conclusiones nos trajo este proyecto? Nos trajo, bueno, le trajo al cliente un retorno de inversión, inferior a 2 años,
una reducción muy grande de un 70% en sus paradas de inspección y de mantenimiento, porque como se los mencionaba, en este caso, el cliente tenía muchísimos problemas de mantenimiento en su circuito de refrigeración por los mismos sólidos que venían de su proceso de producción. Entonces, continuamente tenía que parar la línea para poder darle mantenimiento a esta parte, ¿no? Y por ende, con el sistema, esto se vino abajo. Todo el tema de la reducción, de las paradas de mantenimiento se redujeron notablemente. También tenemos un ahorro en el consumo de agua de reposición de la torre, como se los mencionaba con el sistema de filtrado de bajo consumo de agua, y una mayor eficiencia en intercambio de temperatura en el sistema. Este equipo se instaló en el centro del país, en una industria de cable que se llama Cuprum. No, Cuprum es esta, perdón, la que sigue, perdón, sí. En este caso de Cuprum, es también en el centro del país. Tenemos un sistema en limpieza de bacín. Es un poquito diferente. Me voy a regresar rápido a las diferentes instalaciones. El primer sistema que vimos ahorita, la primera instalación, es en flujo lateral, que es este de aquí que estoy moviendo yo con mi cursor. Y el que les voy a mostrar ahorita de Cuprum es el de la limpieza del vaso, ¿sale? Que es este de acá, el número 3. En este caso, es un sistema de solución integral FES con el skid de automatización y de bombeo y la parte del sistema de filtrado en la parte posterior que se ve en esta imagen. En este caso estamos tratando un caudal de 12 metros cúbicos hora, o sea, 53 galones por minuto, y el grado de filtrado seleccionado para esta aplicación fue de 130 micras. Esto después de haber hecho el análisis de las partículas junto con nuestro cliente. En este caso, esta torre se ensuciaba demasiado rápido con los sólidos provenientes del proceso, así como del medio ambiente. Como se fijan, es una torre abierta. Esto generaba que tuvieran parados de mantenimiento y que tuvieran, obviamente, un alto consumo de químicos para el tratamiento del agua. Cuando se los ofrecimos, hicimos la instalación del sistema, perdón, de filtrado skid que lo tienen aquí. Solamente lo único que hicimos fue subirlo a la plataforma. Se conecta en la parte que tienen aquí, a la parte inferior del bacín, y la misma bomba succiona agua directamente del bacín de la torre, la hace pasar a través del sistema de filtrado y la regresa al mismo bacín. Y esto sucede varias veces en el día, para tratar el caudal total el volumen total de este bacín, unas 2 a 3 veces al día con este sistema de filtrado. Con esto nos aseguramos que tienen una reducción de paradas de mantenimiento. Le calculamos alrededor de un 60-65% de la reducción de las paradas de mantenimiento. Tenemos también un retorno de inversión que es inferior a los 2 años. Este era de 1.97 años, si mal no recuerdo. Y por último, el último caso de éxito que les quisiera yo presentar es en la Comisión Federal de Electricidad, aquí en México. Ellos disponían de 5 torres de enfriamiento de agua que constantemente estaban sufriendo pérdidas en los temas de transferencia de calor y hasta un 30% por la acumulación de los sólidos en las torres, ¿no? Y ellos, pues por ende, debían de aplicar muchísimos químicos como el biocida para poder disminuir el riesgo de desarrollo microbiológico y del bioensuciamiento que tenían. Nosotros, en conjunto con un socio comercial, fuimos y apoyamos a la Comisión Federal de Electricidad con la instalación de 5 sistemas de filtración de discos asistido por aire de 10 elementos como el que ven en esta imagen de aquí, para tratar 800 metros cúbicos por hora. El agua de aporte de este circuito es a partir del depósito del circuito de refrigeración. Tomamos, en este caso, una instalación en Basin Clean para las torres de refrigeración, cada una con un 210. En este caso logramos que cada sistema de filtración gaste no más de 100 litros de agua por contralavado, gracias a la eliminación de los sólidos en suspensión, que por ende le llevaban a tener biofouling a la Comisión Federal de Electricidad. Al eliminarlos del sistema, reducimos también el consumo de sus biocidas en casi un 26%, y esto nos llevó también a tener una reducción en las paradas de mantenimiento que tenían que hacer en las torres de más del 70%. En este caso es del 75%.
Al final, esto se tradujo en un retorno de inversión de los 5 sistemas acumulados que fue inferior a los 3 años para la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, con esto, yo me gustaría concluir. Les dejo aquí mi contacto. Voy a prender mi cámara de nuevo a ver si ya no se traba. Les dejo por aquí mi contacto, mi teléfono, mis redes sociales, y cualquier duda que tengan, pues estamos aquí ya para lo que sigue. Le voy a dar la palabra a Pablo para que nos apoye con la parte de las preguntas y respuestas. Les agradezco a todos. Genial. Muchas gracias, Daniel. Vamos a comenzar un poco con las preguntas, que ya llevamos 1 hora, y vamos a empezar con la de filtración de disco, ya que lo acabas de hacer, si te parece. Entonces, bueno, nos preguntaba aquí Daniel Villavicencio: muy buenos días, ¿cuál es el tiempo de vida útil del sistema de filtración y cómo se realiza el mantenimiento del sistema? La vida útil del sistema de Daniel. filtración. ¿Me puedes repetir el nombre de la persona, por favor? Sí, Daniel, tu tocayo. Ah, ok, perfecto. Ah, mi tocayo, excelente, perfecto. Tocayo, la vida útil de los elementos filtrantes del sistema de filtración de discos es mayor a 15 años. De hecho, en el sistema de filtración de discos asistido por aire, ya que casi nunca vas a tener intervención por parte de tu grupo de mantenimiento para desatascar los discos, etcétera, ya que la limpieza enérgica, te logra o te apoya a la recuperación del elemento. Básicamente no hay error humano dentro de la manipulación, y mientras no haya eso, no vas a tener ningún problema con tu sistema de filtrado. Tenemos nosotros instalaciones que tienen más de 15 años en las cuales no hemos hecho el cambio de este elemento. Perfecto, Daniel, muchas gracias. Nos preguntan también, ¿estos sistemas de filtración se pueden usar en la industria alimentaria? Entiendo, industria alimentaria, food and beverage, para agua potable. Tenemos una línea, de hecho, de filtros de agua potable que se caracterizan por tener un color especial. Es un color azul, más claro, no negro como el que les acabo de mostrar, que es más como la parte de industria o servicios, o para el agua de aporte o agua residual tratada. Si es para food and beverage o para para la industria alimenticia, tenemos ese que es los filtros de agua potable, o de este tipo de industria. Y los pueden encontrar junto también con nosotros, con Carbotecnia con nosotros. Es el mismo tipo de filtrado, se selecciona de la misma manera, solamente se pide especial para esta aplicación. Exacto, y además tienen su certificado de agua potable, apto Correcto. para este tipo de industria. Nos preguntan, Daniel, ¿el equipo cuenta con alguna garantía? Imagino que Sí, se claro, refiere a de la hecho, garantía de todas las piezas. Sí, claro, de hecho, pues bueno, los equipos de Azur manejan 1 año de garantía, e inclusive se puede manejar una extensión de garantía a 2 años. Eso ya se tiene que ver directamente con fábrica, que sería con nosotros, por eso una extensión de garantía hasta 2 años del sistema de filtración. Correcto. ¿Se pueden instalar varios basing de varias torres en un solo sistema? ¿Se pueden Al instalar final, qué? Perdón, imagino que, nunca bueno, si entendí eso. tenemos 3 o 4 torres... Ah, Sí, lo que pregunta es si tenemos 3 o 4 torres en paralelo, si podemos unir toda la tubería de los 4 basing de la limpieza del vaso e instalar un solo filtro para esas 4 torres. pues depende, tendríamos que checar también muy bien la instalación hidráulica, cómo se tiene, distancias, etcétera. Yo, en mi experiencia, como por ejemplo el tema de lo de la Comisión Federal de Electricidad que les platicaba ahorita del caso de éxito, creo que es mejor abogarnos a una sola torre por torre, porque así vas a focalizar una solución en un solo problema, ¿no? Con los sistemas de solución integral que mostré, puede ser una solución con un skip, pero en su mayoría no veo por qué no se podría. Simple y sencillamente se tiene que checar la parte del proyecto y que todo se pueda cumplir para poderlo juntar y filtrar. De acuerdo, perfecto, Daniel. Así es. Octavio nos pregunta si puedes repetir la parte de flujo lateral. Es cierto que se cortó un poquito, entonces las ventajas y los inconvenientes del filtro del flujo lateral respecto
al flujo total y cuál es la eficiencia en el caso de limpieza del vaso. Sin problema. Voy a ir a la diapositiva para podérselos presentar de Sí. nuevo. También voy a quitar mi cámara. Bien, Octavio, para el tema de la limpieza del vaso, si lo que entendí es la pregunta, que repetir la parte de la limpieza del vaso, ¿verdad? La parte de flujo lateral Ah, y la eficiencia que tienen nuestros filtros de disco en la limpieza del vaso. ok, perfecto. La parte del flujo lateral, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, con el flujo completo? El flujo completo, como lo mencionaba, iba a tratar el 100% del caudal instantáneo del sistema de recirculación, ¿vale? Y ahí vamos a asegurar la eliminación del 100% de los elementos suspendidos del agua. A diferencia de ello, el flujo lateral te va a tratar del 5 al 10% del caudal instantáneo con una eficiencia del 92 al 93% de esta eliminación. La ventaja que tiene respecto al flujo completo sería que en este caso se tendría que especificar un filtro de menor tamaño, ya que solamente vamos a tratar del 5 al 10% del caudal instantáneo. ¿Vale? Eso es para resolver la primera parte del flujo lateral. Y en el tema de la limpieza del vaso, me comentaban que es la eficiencia de remoción, ¿verdad? Exacto, sí, el porcentaje de eficiencia. El porcentaje de eficiencia en este caso es dentro del mismo porcentaje de eficiencia que el del flujo lateral. Estamos hablando también de entre un 92 a un 95% de la eliminación con este tipo de solución. Perfecto, sí. Por completar un poco, Daniel, es cierto que en el flujo lateral al final lo que hacemos es cada gota de agua, aunque no es un flujo total y no pasan todas las gotas de agua, pero si hacemos una distribución normal, en torno a ese 92-93% que decía Daniel de gotas de agua van a pasar por el filtro. Por tanto, Correcto. tenemos una eficiencia cercana a la del flujo total y con un equipo de menor tamaño y por tanto un CAPEX más económico. Correcto. Nos preguntaban también, Daniel, un par de preguntas más de filtración y pasamos con Germán. ¿Este sistema ZUT funciona como prefiltración a los equipos de agua de mar? Entiendo, a las membranas de ósmosis inversa para agua de mar. Sí, correcto. De hecho, al igual que en el caso del Food and Beverage, tenemos también una línea específica para el agua de mar. Esa línea se llama SW, por sus siglas en inglés, de Seawater, y pueden funcionar como prefiltración de agua de mar para cualquier planta de desalación, sin ningún problema. Perfecto. Nos dice José Antonio, ¿cómo se puede seleccionar el sistema que le sea más útil al cliente? ¿Existe algún manual? Entiendo que lo que quiere preguntar al final, Daniel, es ¿por qué un basing clean, o sea, una limpieza de vaso, un flujo lateral o un flujo total? Correcto. Eso tiene que ver muchísimo con la real problemática que tenga el usuario en ese caso. Eso no existe como sí existe una fórmula o directivas para que tú te des como un lineamiento de qué pasa con tu cliente. Por ejemplo, en el caso de lo que les mencionaba, si tu cliente tiene problemas de muchísimos lodos sedimentables en sus torres, porque hay muchísimos clientes que ese es su problema principal, que a lo mejor no tienen un problema tanto de desarrollo, perdón, de incrustaciones, etcétera, ¿no? Que es más que nada el sólido por el tipo de contaminación del ambiente, etcétera. En ese caso, como el sólido se va hasta el fondo del vacín, nosotros, por el tipo de instalación, que en la de limpieza del vaso, la succión se hace en la parte más abajo del vacín, estamos asegurando la succión de los lodos casi en su totalidad, o en su totalidad más bien, para la eliminación completa de todos ellos. Si eso lo hiciéramos tal vez en un flujo lateral o en un flujo continuo, no todo ese lodo se va a dejar llevar o arrastrar por el agua y no vas a eliminarlo en ese caso. Entonces, el lodo no está como partículas sedimentadas, como un partícula de suspensión, se va a quedar en la parte de abajo. En ese caso, sí se elegiría, por ejemplo, la tercera opción de instalación. En un caso donde tú tienes contaminación por suelos en suspensión, nada más por el ambiente, y que tu cliente no tiene a lo mejor el espacio para un sistema de filtración para el circuito completo, se puede proponer un circuito lateral. Otra de los casos que sucede mucho
es, como lo comentabas tú muy bien, Pablo, ahorita, es el tema del CAPEX, ¿no? A veces Sí. que el cliente no tiene pensado hacer una inversión tan grande para un sistema de filtrado nada más en una línea de flujo de caudal instantáneo. Entonces, si tomamos el primer tipo de instalación que les mencioné, en ese caso es el equipo más grande de las tres en la selección. Si bien hay veces que no se, que se puede hacer así, hay veces que simple y sencillamente el cliente lo quiere tener en línea, no hay de otra y se hace de esa manera. Y por último, y esto también te ayuda muchísimo a definirlo, es, tú le puedes preguntar a tu cliente, oye, obviamente esto no se está hecho para que pase, pero en el dado caso de que alguna persona de mantenimiento llegue y le golpea algo o hay un problema en el sistema de filtrado, si tu sistema de filtrado está puesto en línea, al momento de que tú realices un mantenimiento, probablemente tengas que parar la línea. Entonces, como esa línea depende de tu producción, a veces casi siempre se toma en consideración la segunda o la tercera opción de instalación. Exacto, sí, es la más común. Se me ocurre, Daniel, el caso de nuestra empresa de Azud para el tema de la fabricación de plástico. Las inyectoras y las extrusoras son unas máquinas que tienen un sistema de refrigeración y, claro, son máquinas que cuestan mucho dinero y tienes que proteger totalmente. Entonces, ahí no hay más opción que poner un flujo total. Si hablamos de sistemas de refrigeración para grandes hospitales o sistemas de climatización o industrias que quizás si entra ese sólido no es tan problemático, pues se puede ir a un flujo lateral que siempre se va a ahorrar en inversión y el rendimiento es muy bueno también. Vale, ahora vamos con Germán. ¿Alguna pregunta para Germán? Te puedes mantener, Daniel, si quieres, con la cámara, por estar aquí los tres. Carbotecnia maneja la opción de carbón activado para gases de aguas residuales, ejemplo, metano, sulfídrico, etcétera. Sí, sí, como no, manejamos no solo carbón activado, sino diversas soluciones, ¿sí? Que puede ser una combinación de oxidación y catálisis para acelerar la oxidación o carbones catalíticos. Así que sí. De acuerdo. Muchas gracias, Germán. Nos preguntan también ¿hasta qué cantidad de sólidos en suspensión tolera un carbón activado? Entiendo, para que siga teniendo un buen rendimiento. Sí, la realidad es que mientras menos, mejor, porque esos sólidos van a ir tapando las entradas a los poros. Entonces, sería, mientras menos, va a durar más tiempo Va a el durar más. carbón. Vale. ¿Cuál es la vida útil de un carbón activo? Un carbón activo de los que fabricamos nosotros, estos que hemos visto, absorbentes. Sí, un carbón activo tiene la capacidad de retener entre el 20 y el 80% de su peso en moléculas orgánicas, entre el 20 y el 80, dependiendo del tipo de molécula orgánica. Mientras la molécula sea más covalente, es decir, menos polar, que entre en los poros, porque por ejemplo, si tienes un carbón de poro muy pequeño, pero tus moléculas son muy grandes, pues no van a caber todas en los poros y entonces el carbón va a terminar más rápido su tiempo de vida. Y también depende del punto de ruptura, es decir, del punto en el cual la concentración de ese contaminante que no quieres en el efluente del carbón ya no cumple, ¿verdad? A veces ponen niveles muy estrictos y entonces en cuanto empieza a salir a niveles muy bajos del contaminante hay que cambiar el carbón. Pero entonces, bueno, nosotros usamos para fines de estimación 30%. Si metes 100 kilos de carbón, haces un balance de materia y cuando ha retenido un 30%, así como estimación general, ya Sí, hay que cambiar el carbón. de acuerdo, muy interesante. Nos pregunta Ignacio, el carbón activo, ¿cuál es su tiempo de retención hidráulica para estos nuevos contaminantes emergentes que están tan de moda? Entiendo que se refiere a los fármacos y demás. ¿Hay algún estudio con eso, Germán? ¿Habéis podido ver algo? Sí, sí, como no, depende mucho del tamaño del carbón. Mientras más pequeña es la partícula del carbón, trabaja con más rapidez, la cinética aumenta y entonces requieres tiempos más cortos. A ver, ¿me escuchan? ¿Ahí? Sí, ¿Me perfectamente. escuchan? Sí, sí les decía, mientras más pequeño es el carbón, la realidad es que necesitas menos tiempos de contacto. Pero no, estos nuevos contaminantes son igual de difíciles de retener que los típicos, así que tiempos de contacto de entre 3 y 5 minutos de tiempo de contacto en cama vacía, es decir, es el tiempo de contacto que resulta de dividir el volumen de la Sí, cama entre el flujo instantáneo, es suficiente. de acuerdo.
Y nos preguntaba también, Ignacio, por el tema de eliminación de hidrocarburos. ¿Tenéis alguna Sí, experiencia en el uso de carbono activo como eliminación de cómo hidrocarburos? no. Sí, como no, se retienen con mucha facilidad, son muy, muy simples, porque son muy covalentes, son poco polares, como pueden ser los carbohidratos, que al tener el oxígeno se hace un poco más polar. El hidrocarburo, en cambio, es muy covalente, es muy absorbible, siempre y cuando esté disuelto. Nada más hay que recordar, si tú pasas un agua con un hidrocarburo, vamos a decir una fase lipídica, un aceitito flotando por el carbón, este aceite cubre el carbón y ya te lo echó a perder, lo tienes que cambiar. Entonces, siempre y Claro, cuando elimines esa fase lipídica flotante o emulsionada, que si va en emulsión también te va a echar a perder el carbón, siempre y cuando el hidrocarburo esté disuelto en el agua, el carbón lo va a retener con mucha facilidad. de acuerdo, Germán, clarísimo. Esta pregunta, bueno, iría un poco para los dos, de César, nos dice, buen día desde México, somos clientes de ambos y nos interesa saber si manejan filtros granulares de sílice. Daniel, Filtros granulares para la eliminación de sílice, o sea, algún Sí, medio granular. yo creo que Eh, sí, que entiende para sílice, entiendo con sílex, sí, lo que antracita, zeolita, todos estos medios filtrantes. pues también tendríamos que saber, yo creo, primero que nada, la cantidad de sílice que quiere él remover en el agua, porque también pero la sílice es tenemos un tema muy los de delicado, ¿no? Watch, Para ¿verdad? la remoción. Nosotros en ASUD generalmente lo que hacemos para ello eh, lo hacemos con sistemas de ósmosis, generalmente, pero es parte de un tratamiento más exhaustivo en el sentido de que no es selectivo, se va a eliminar mucha parte de los sólidos disueltos, se tiene que hacer también un juego con el ajuste del pH inicial para que las membranas del sistema de ósmosis no se saturen y poder eliminar así la sílice con el sistema de ósmosis sin ningún problema. De Yo, acuerdo. como Sí, comentario, el sílice es todo un caso, es un mundo y se comporta diferente según las circunstancias. Entonces, habría que ver el caso particular, pero sí hay antiincrustantes de sílice. Habría que ver si el sílice, estamos hablando el que está coloidal, o sí tenemos medios granulares de todo tipo, representamos o tenemos distribuciones de diversas compañías con medios granulares que promueven la precipitación del sílice. Pero sí, el sílice es muy, muy, muy especial y hay que revisar caso por caso, ¿sí? La química del agua, las condiciones en las que se encuentra y ver entonces qué es lo que se quiere lograr. Pero sí, con sílice, aquí en Jalisco, por ejemplo, hay mucho sílice. Es el JAL, ¿sí? Hace que el sílice disuelto en el agua sea alto y sea un problema particular. Y sí, sí lo tratamos. de acuerdo. La verdad que tenemos un montón de preguntas, pero bueno, estamos cerca de la hora y media, entonces vamos a hacer unas preguntas los últimos 5 minutos. Os pido, por favor, que seáis muy escuetos en la respuesta para intentar en estos 5 minutos que contestemos a las máximas preguntas posibles y decirle a todos los Adelante. que nos siguen que vamos a responder posteriormente por escrito las que no puedan ser respondidas hoy. Entonces, muy rápido, Daniel, a ti, el código de colores de disco, ¿qué significa? El código de colores de discos es más ligado al tema de los grados de filtración, de los grados de filtración básicamente. Ahorita les voy a abrir rápidamente ese código de discos, pero Bueno, sí puedes decirlo, Daniel, sí, con decirlo más o menos, sí, claro, o sea, por un ejemplo, ejemplo, 5 decir un micras puede ejemplo. ser uno negro, por ejemplo, las 400 micras uno azul, etcétera, etcétera, ¿no? Naranja, Van rojo, desde las son los 5 a grados las de filtración. 400 micras, pasando por varios micrajes intermedios en función de la necesidad Es correcto. del proyecto. Nos dice Fernando, me he encontrado casos en los que hay palomas muertas o algunos objetos muy grandes. ¿Qué ocurre aquí con los equipos de filtración de discos? ¿Se pueden dañar? ¿Cómo extraemos estos objetos? Fíjate que una vez nos pasó, de hecho tú también estás enterado, Pablo, de que encontramos hasta ranas, ¿no? Y ese tipo de pues, macrobiología, ¿no? En el agua. Sí, Eso también depende muchísimo del tipo de origen del agua, ¿no? Por ejemplo, en un agua de río, a lo mejor en una primera etapa inicial no se pondría el furo filtro de discos, pondremos algún otro sistema de separación anterior, bueno, ya sea a lo mejor un separador centrífugo o un filtro de malla para macroelementos más grandes, para la protección, o simple y sencillamente a lo mejor un filtro con un grado de filtrado más grande.
Eso es como lo hacemos generalmente, ya sea para el agua de aporte del agua de mar o el agua de los ríos, ¿no? Se ponen diferentes etapas de filtrado. Obviamente los discos como la tapa, como el corazón de esa parte de prefiltración. Exacto. Nos preguntan, Daniel, ¿qué resistencia tienen los polímeros de los componentes de los filtros pensando en instalarlos en una zona muy desértica? Una zona, me imagino, muy calurosa. No, no hay ningún problema para ello. De hecho, a lo mejor lo único limitante que tenemos en términos de temperatura es más que nada en temperatura del agua, pero en la temperatura ambiente no tenemos ningún problema. Se lo realizan con plástico, con polietileno y todos los materiales necesarios para que esto no suceda y pueden estar en la intemperie. Exacto, es un plástico reforzado y por tanto no hay ningún problema de que esté a la intemperie. Nos preguntan también el rango de caudales. Bueno, esto es sencillo. El rango de caudales de la filtración de disco va desde muy poco, de 0,5 metros cúbicos hora, que para eso tenemos nuestro equipo especial que ha mostrado Daniel asistido por aire, hasta grandes caudales que tenemos, hemos instalado en grandes desaladoras, por ejemplo, con Acciona, con SACIR, con otras empresas, caudales de 100.000 metros cúbicos al día en adelante. Para Germán nos preguntan si retiene también este carbón activo el CO2. No retiene el CO2. Tenemos un carbón para gases impregnado que sí retiene el CO2 en aire. Vale, nos pregunta también para ti, Germán, ¿es viable diseñar una columna de carbón para remoción de la DQO refractaria de 1000 ppm en aplicación terciaria? Sí, Luis bueno, Miguel no. nos pregunta esto. Sí, sí es posible y no es viable. Es demasiado alta la concentración y entonces sí se puede, pero el costo es muy alto. Entonces es mejor, Sí. por ejemplo, una degradación química, una oxidación química y después el carbón activado. Correcto. Esto responde un poco también a su siguiente pregunta que dice que para qué cantidad de DQO se puede aplicar el carbón activo. Yo creo que ha respondido un poco al final, cuanto De 100 mejor para sea abajo. de 100 para abajo, sí. 100 para abajo ya empieza a ser rentable. Para tener una buena vida útil. La oxidación, por ejemplo, ozono es muy bueno. El ozono es muy buen oxidante que rompe las cadenas y entonces las hace o las hace ya biodegradables o las hace más absorbibles. De acuerdo. Las dos últimas preguntas. Germán mencionaba sobre unos boletines informativos. ¿Cómo se puede acceder a ellos? Si nos los piden, se los mandamos el bonche de boletines que mencioné en la plática a todo aquel que guste. Y si no, en nuestra propia página ahí pueden entrar y están disponibles o hay un chat y nos escriben de cualquier manera. Sí, podemos enviarlo como tras finalizar el webinar. Vamos a enviar en unos días la presentación. Pues perfecto. Vamos a aprovechar y lo enviamos ahí. Adjuntamos los boletines. Y por último, Daniel, ¿puede entrar aceites y grasas en el filtro de discos? De poder entrar, sí pueden. El tema es la remoción, ¿no? No los vas a retener. O sea, Sí. pueden entrar, puede ser agua con alguna emulsión o alguna mezcla, pero no vas a hacer la retención de la grasa o del aceite en el disco. Sí, no están pensados para eliminar aceites y grasas. Pues nada, con esto llegamos al final. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis escuchado esta tarde. Cumplimos la 1h30. Así que nada, en unos días os enviaremos ambas presentaciones, la de Germán y la de Daniel, y bueno, os iremos informando sobre el avance y nuevos proyectos que vayamos teniendo en futuros webinars. Así que nada, ha sido un placer. Muchísimas gracias a Germán y a Daniel por haber estado aquí esta tarde. Gracias. Esperamos verlo muy pronto.